Vinimos a conocer, como verán, una granja de camellos. Vamos a ver qué podemos aprender de estos animales, que aparentemente Australia, aparentemente no, es un hecho, es el país con más camellos en el mundo. Te están metiendo presión. No. ¡Hubo problemas! Australia es famosa por sus canguros y koalas. Sin embargo, aunque muchos no lo crean, es el país con más camellos en el mundo. En el siglo XIX, los trajeron desde Arabia Saudita, India y Afganistán para ayudar a explorar el outback australiano y ayudar en la construcción. Pero con la aparición de los automóviles, los camellos ya no fueron necesarios y los liberaron. Sin depredadores naturales, los camellos se multiplicaron. Actualmente, uno de los mayores problemas de los camellos salvajes es que en su búsqueda de agua y comida causan costosos daños en las granjas y en las ciudades. En los últimos años se han esparcido en las redes sociales noticias de cómo el gobierno australiano mata a estos animales desde helicópteros para controlar la población. Estamos llegando a la granja y tuvimos que parar porque vimos esto. No sabemos si estamos en Yellowstone o en Australia. ¿Qué hacen con todos esos bisontes ahí? Hay incluso bebés. Ahí está uno bebé, mira. Llegamos hasta Summerland Camels, la tercera granja más grande del mundo de estos animales. Aquí no solo se producen alimentos gracias a estos animales, sino que también se busca conectar a los visitantes con ellos. Katie, and this is Josh. Hi, hello. These are our riding camels, so they'll take you around and they'll tell you a little bit about how they train the camels to be riding camels, and then we'll see you back here for the tour. Durante el paseo nos mostraron muchas cosas interesantes y nos mostraron cómo hablan con los camellos. A este camello nos contaron que se le murió la mamá y tienen que traer otros camellos para alimentarlo. Mira lo que es. ¿Qué hace? ¿Te chupa? Sí. En el tour por la granja nos contaron muchas curiosidades acerca de estos animales. Por ejemplo, que su joroba, contrariamente a lo que muchos creen, no almacenan agua, sino grasa. O que muchos camellos participaron en la Primera Guerra Mundial, cuando Australia creó el Cuerpo Imperial de Camellos. Llegó el momento que estábamos esperando, que era el momento de probar los productos que se hacen acá en la granja. Y tenemos un montón de productos para probar. Queso, leche. Salames, que son dos salames diferentes, y acá tenemos unas aceitunitas rellenas con queso hecho a base con leche de camello. Iba a decir, no probé nunca la leche de camello. No probé nunca nada. No probamos nada de todo esto. Uy, qué hambrecito. ¿Qué pasa con la leche de camello? Lo que nos comentaban. Hay gente, a mí me pasa, por ejemplo, que cuando tomo leche de vaca me cae bastante mal. Como que después estoy media así, varias horas, media pesada. Bueno, la leche de camello supuestamente, lo que nos dijeron, cae mucho mejor. Tiene un montón de propiedades, inclusive para la piel, antioxidantes, un montón de cosas. Pero bueno, se produce acá y es un poquito más cara porque lo que nos decían es que tienen que mantener a dos, a la mamá y al bebé, porque para que produzca leche la camella, digamos, la camella, Sí. ¿está bien? La camello Tiene que tener femenina. a su La bebé. mamá del camello. No. La verdad que en el tour en la granja aprendimos un montón de cosas muy interesantes que obviamente desconocíamos totalmente del mundo de los camellos. Muy muy interesante. Bueno, ¿y esto? Vamos ¿Qué a sabor probar. tiene? A ver. ¿Qué pruebo primero? A ver, Vamos con el pruebe. queso, con el queso. Tengo un hambre, estamos Yo sé que a vos te mediodía. gustan los quesos de diferentes lugares, porque sé que te gusta, por ejemplo, el queso de cabra. Qué rico. ¿Rico? Es, bueno, se deshace, un tipo de queso así, y anda probándolo. Y es saladito. Muy rico. ¿Saladito? Sí. Está muy bueno. Quesito viene muy bien. Sí, realmente, muy bueno. A ver, este es un estilo de salame. La guía nos contaba de que a veces uno dice leche de camello y me parece raro. Es verdad, es raro, pero bueno, si tomás la leche de vaca, ¿por qué no la de camello? Tal cual. Bueno, el salame está re, como que se deshace. No está el salame duro. Y es picantito. Me gustó Acá mucho. En Australia les gusta lo picante, muy rico. Y a ver o sea, muy tiernito. Inclusive nos decían que hacen salchicha, hacen un montón de productos de camello.
Este es más durito. Ahí le doy a Edu para que tenga el veredicto. Pero también muy rico. Este es más picante. Los dos son muy ricos realmente. Me llama la atención lo tierno que es. Y por último la leche de camello, que vendría a ser la estrella de acá del lugar. También hay helado. Hay un montón de productos a base de camello. La verdad que se puede aprovechar mucho, mucho. Sí, es verdad. Aprendimos un montón, conocimos un montón de camellos y bueno, conocer todo el mundo alrededor del camello también está muy bueno. Está muy buena. La verdad es que tengo que decir que no le siento un gusto diferente a la leche de la vaca. O sea, podría pasar como leche de vaca. Sí, es verdad, es verdad. Después el efecto es mucho mejor que el de la leche de vaca. Yo, sin embargo, la siento más liviana, me parece, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, nos decían eso. A mí me pasa, no sé a la gente que nos está mirando, pero a mí me pasa eso, que a mí la leche de vaca me cae mal. Yo la tomo, pero me cae mal. La verdad que muy, muy recomendable esta experiencia de la degustación, porque es como que ves todo cómo lo hacen y después te lo comes. Como verán, todo estaba muy rico porque no quedó nada, pero les quería mostrar algo porque estábamos debatiendo con Edu. Si yo les muestro esto, ¿qué dicen ustedes? Cebolla full. Eduardo dijo es una cebolla. Yo le dije, no, lo voy a probar. Y no es una cebolla, es una jicama. Jicama. O nabo mexicano. Acá le dejamos la foto, parece como una papa. Es una verdura que se consume y la verdad está muy buena. Y se parece a la cebolla, pero no es una cebolla. Así que también la vamos a comer, por supuesto. ¿Cómo te ves, alimentador de camellos? Me veo trabajando de esto full. Sí, son divinos. muy suaves, fíjense que no me tocan para nada la mano, no me muerden. Es como si los dedos, como si los labios fuesen dedos, eso digo, es increíble. Sí, pero ¿Ves? tienen unos dientitos. Sí, son enormes. Bueno, acá Eduardo deja su profesión y es el encantador de camellos. Encantador de camellos. Son divinos, son como llamas gigantes. Son llamas gigantes, sí. Te buscan, saben que va a tener la comida. Me llamó la atención eso, ¿verdad? Son como llamas gigantes. Podés comprar, por supuesto, la comida que venden acá. No es que vos venís y le das cualquier comida y te entretenés alimentando Bueno, a los ¿por qué estoy camellos? levantando del piso la comida? Porque Hubo me la arrancaron de la mano, la bolsa, y saltó para todos Acá quedó lados. la bolsa, quedaron los restos de la bolsa. Son unos glotones. Y son muy grandes. Nos contaron que no escupen, sino que ¿qué hacen? Vomitan, casi me come la cabeza. Vomitan y eventualmente patean. Entre todas las cosas que aprendimos hoy de los camellos, que fueron muchísimas, aprendimos de que tienen la mentalidad de un chico de 15, 16 años aproximadamente. Son muy traviesos. Y que son muy traviesos, como verán. Fíjate que no les importa nada. Esta reja que ven acá, la pueden saltar lo más bien, porque claro, fíjense dónde estoy yo, pero fíjense la pata del camello, está acá nomás, ya la pueden O sea, saltar. si quiere, si salta. quiere, se va. Y hacen muchas travesuras. Y los que son chiquititos también son muy terribles. Son como niños realmente. Teníamos que finalizar esta visita como tomando helado de camello. Esto está hecho a base de camello, gente. De leche de camello. De leche de camello, sí. Expreso y salted caramel. A mí me parece que este es el expreso. Es muy rico. ¿Ah, sí? Es más rico que el de hecho con leche común. Mirá, ¿no? Es muy rico. Y además te voy a decir que supuestamente, según lo que nos dijeron, nos va a caer menos pesado. Porque está hecho con la leche de camello. Es muy rico. Aparte, hace mucho calor. Hace mucho calor. Hace mucho calor. Es primavera acá en Australia, pero igual hace mucho calor. Así que un helado viene espectacular. Realmente una experiencia muy, muy recomendable si vienen. Y además, si tienen la oportunidad de probar productos de camello, también háganlo porque son muy ricos. Hasta acá nuestro video sobre este fantástico lugar. Si te gustó, no te olvides suscribirte para no perderte ningún contenido viajero.